Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Bien, pues bienvenidos a un capítulo más de Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales. Un ejercicio dedicado a darles a todos ustedes material, contenido, consejos de cómo aprovechar prácticas profesionales y prácticas corporativas para alimentar y operar mejor cada uno de los negocios que ustedes lleven o en negocios que estén por comenzar. Este es un podcast, es un esfuerzo de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Carlos Villarreal. Él es profesor aquí con nosotros en la maestría en impuestos y la maestría en Contraloría. Y vamos a platicar contigo. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación, David. Oye, Carlos, pues a todos nuestros invitados empezamos con la misma pregunta. ¿Cómo iniciaste tu carrera profesional? ¿Cuál fue la primera experiencia que tuviste, a lo mejor terminando la licenciatura o durante la licenciatura? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, yo inicié mi práctica profesional en una de las Big Four. A nivel mundial existen 4 grandes firmas. En aquel entonces eran 6, después hubo un proceso de fusión de 2 de ellas y se convirtieron en 4. Yo inicié mi carrera profesional en una de esas 4 Big Four. De hecho, es donde me desarrollé la mayor parte de mi carrera profesional. Y en los últimos años, a raíz de una invitación de la firma Deloitte, me incorporé precisamente como líder de la práctica de impuestos en Deloitte Guadalajara. Pero inicié justamente en el área de impuestos y te platico un poco por accidente, porque en realidad yo siempre tuve mucha afinidad por las carreras de derecho, o por las materias de derecho, mejor dicho. Y mi intención era justamente estudiar la licenciatura en derecho. Por una cuestión ahí familiar, temporal, no me pude mover en ese semestre para ir a tomar la licenciatura en derecho. Y para no perder ese semestre me inscribí en la carrera de contaduría y resulta que me quedé ahí y terminé como licenciado en contaduría o contador público. Pero inmediatamente me gustó el área de los impuestos, precisamente por esa afinidad que tenía con las materias de derecho, ¿no? Entonces me enfoqué mucho al derecho fiscal y tengo más de 28 años ya dedicado al ámbito fiscal. Oye, y no es que queramos adivinar tu edad, pero entonces prácticamente toda tu carrera te la aventaste en una de estas Big Four que era Ernst & Young. En Ernst & Young más de 25 años y los últimos 2 años como socio de Deloitte. Oye, no está en guión, pero ¿cómo le haces para aguantar 25 años en una corporación? Pues mira, la gran ventaja que te ofrece una firma como esta es precisamente el crecimiento y el desarrollo profesional. O sea, tener la oportunidad de ser asesor de las empresas más grandes del país, de las empresas subsidiarias de grupos internacionales, multinacionales muy importantes, pues eso te obliga a estar constantemente en actualización. Y eso pues te va haciendo crecer desde el punto de vista profesional. Y en esa carrera profesional, en ese desarrollo que vas viviendo, pues vas creciendo dentro de la estructura de la firma. A mí me tocó llegar a la sociedad de Ernst & Young después de un periodo de tiempo de transición. Estuve más de 12 años como socio de impuestos de EY y posteriormente pues me incorporo como socio también de impuestos en Deloitte. Entonces, la forma de aguantar tanto tiempo, digamos, es precisamente que vas haciendo tu propia carrera profesional y pues te vas desarrollando en diferentes ámbitos, viendo diferentes cuestiones nuevas todos los días, asesorando muchísimas empresas que te van, digamos, planteando retos profesionales diferentes. Bien, la pregunta evidentemente la tenía que hacer porque muchos de nuestros escuchas, ya a lo mejor con otra edad o en otra generación, 25 imposible. Años en un solo lugar es imposible, ¿no? Sí, ya no lo vemos así hoy en día. Oye, de 25 años, pero vamos a decir, o voy a modificar la pregunta, en esos primeros, a lo mejor 5 años en EY, tu primera experiencia profesional formal, algo que hayas aprendido, ya sea a nivel profesional o personal, que todavía hoy en día sea un sello de Carlos Villarreal en el trabajo que llevas a cabo hoy en día. Pues mira,
cuando vas iniciando tu carrera profesional, eres una esponja y vas absorbiendo absolutamente todo lo que puedes. Afortunadamente me tocó a mí una generación adelante de profesionales pues, que en aquella época, estoy hablando 25, 28 años atrás, pues eran gente que tenía ya muchísima experiencia en esto. Afortunadamente, insisto, me tocó tener líderes con los que empecé a trabajar que de una u otra manera van marcando tu estilo y tu forma de conducirte en esta carrera profesional. Algo que me tocó, por ejemplo, y algo que hasta la fecha me encanta es participar en cursos, conferencias, etcétera. Tengo más de 20 años dando clases, por ejemplo, aquí en la universidad, más de 15 años ya en posgrados empresariales. Y justamente algo que me marcó fue, recuerdo que tenía apenas unos meses de haber ingresado a la firma. En aquel entonces había reformas fiscales prácticamente todos los años y era una tradición la gran plática de reformas fiscales que se hacía por ahí en el mes de enero de todos los ejercicios. Okay. Y en esa conferencia de reformas fiscales invitabas a todos tus clientes de toda la región, etcétera. Era un auditorio de más de 400 personas. Yo iba acompañando a los socios que iban a participar en esa conferencia. Y de repente me dice el socio director, ¿vienes listo? ¿Y para qué? Pues te va a tocar dar una parte de la conferencia. ¿Cómo? Pues sí, anímate, órale, vas. Y con solamente 6 meses de experiencia profesional, me toca salir al ruedo ante un auditorio de 400 personas, y empezar a platicar acerca de los cambios que en ese año habían surgido. Yo creo que eso me dio, digamos, el impulso para precisamente posteriormente empezar a participar más en foros, en conferencias, etcétera, y al día de hoy es algo que me encanta participar en todo ese tipo de eventos, aquí mismo, insisto, en la universidad, dando clases, y bueno, pues quizás si no hubiera enfrentado ese reto inesperado, probablemente no hubiera desarrollado eso, ¿no? Claro, oye, y además me gusta mucho la experiencia que nos compartes, porque al final de cuentas también implica estar preparado para el momento, no prepararse para el momento, ¿no? Sí. Y a lo mejor parece un trabalenguas, pero muchas veces, y no quiero generalizar, pero el profesional mexicano es, oye, te toca presentar en tantos días, y entonces te preparas para esa presentación, ¿no? Uh-huh. Cuando se supone que deberías estar preparado, deberías conocer el marco, los cambios, todo lo que pasó, para que en el momento que te digan, pues tendrías que saberlo, ¿no? Y fíjate que en el ámbito de los servicios profesionales, que es donde me he desarrollado todo este tiempo, eso que dices es muy importante, porque cuando el cliente recurre a ti, espera que tengas una respuesta. Claro. O sea, difícilmente el cliente va a volver a preguntarte algo si le dices, no sé, déjame investigar a ver qué te puedo decir. Sí. Entonces, el cliente asume que tú como especialista pues tienes ya experiencia y tienes algún comentario o algo que hacer respecto al planteamiento que te están haciendo. No siempre es correcto dar respuestas a bote pronto, ¿no? Inmediatas, pero sí cuando menos demostrar que tienes conocimiento general del área y que a lo mejor algún tema tendrás que confirmar, pero es importante tener digamos, esa respuesta inmediata con los clientes y no esperar a prepararte para ver qué es lo que vas a contestar, ¿no? Qué interesante. Sí, me gustó mucho esa respuesta. Yo lo veo, por ejemplo, en mi clase yo doy mercadotecnia, pero es decirle, al cliente siempre hay que tenerle una respuesta. No puedes decirle, no sé, ¿no? Como dices, déjame ir a ver. Evidentemente, tú eres el que tendría que saber, ¿no? Uh-huh. Y algunas cosas hay que confirmarlas, ciertamente. Exacto. Oye, y me regreso otra vez un pasito atrás, después de esos 25 años en EY. ¿Cómo se da tu llegada a Deloitte y cómo se da tu llegada a ser socio líder de impuestos corporativos? Pues mira, justamente fue a raíz de una invitación que me hace la firma. Estuvimos en pláticas durante algunos meses. Fue un proceso muy, muy soft. Mi llegada, afortunadamente son firmas muy parecidas. Deloitte, por muchos, la empresa de servicios profesionales más grande a nivel mundial. Con digamos, el valor de marca mejor posicionado uh-huh. en los servicios profesionales. Y eso pues, también me abre la posibilidad de un desarrollo adicional en mi carrera profesional. Precisamente la firma estaba buscando a alguien que liderara la práctica de impuestos aquí en Guadalajara y en el clúster.
y fue a raíz de eso que se acercaron conmigo, empezamos a platicar, me presentan un proyecto, se ve interesante el proyecto desde el punto de vista profesional, un nuevo reto, y fue que decidimos movernos y tomar ese nuevo reto, ¿no? Yo pensé que la pregunta que me ibas a hacer hace rato era cómo después de 25 años tomas la decisión de moverte, ¿no? Que es lo que mucha gente allegada a mí, es lo primero que me preguntaron en su momento. Pero bueno, o sea, ¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? Pues mira, yo creo que es eso, ¿no? La posibilidad de nuevos retos, la posibilidad de enfrentar retos que no se me habían presentado en el pasado, a pesar de una carrera de 25 años. Y la verdad es que la firma ha sido excelente en el proceso de integración. Ha sido un proceso, me he sentido muy cobijado por los socios y por el liderazgo de la firma, entonces la verdad es que ha sido un proceso sencillo de llevar, aunque la decisión no fue sencilla de tomarse. Me imagino. Me imagino. Oye, y para terminar o cerrar este bloque, ¿qué hace un socio líder de impuestos corporativos en Deloitte? Pues mira, dentro de las principales responsabilidades es precisamente que la marca Deloitte, específicamente en la parte de impuestos y servicios legales, siga siendo relevante, siga teniendo una presencia importante en la comunidad de negocios en la que nosotros estamos impactando. En el caso nuestro vemos toda la parte de Jalisco, Nayarit, Colima, un poco de Michoacán. Entonces, la función principal es que nuestra marca, nuestra presencia como firma, pues tenga un impacto significativo en toda la comunidad de negocios. Evidentemente, eso se traduce en mayor cartera de clientes para nuestra firma y evidentemente también mayor generación de ingresos. Entonces, mi labor es esa, mi labor es coordinar un grupo de socios de diferentes especialidades, que precisamente lo que buscamos es darle a los clientes un servicio integral, donde ellos puedan recurrir a nosotros y tener una solución integral, y seguir posicionando nuestra marca de servicios en esa comunidad de negocios. Bien, ahora empezamos la parte del examen, Carlos. La parte en la que nos empieza a compartir tus conocimientos y tu experiencia. Si hoy en día tomo una fotografía si tomas tú una fotografía del marco fiscal internacional, ¿cómo la describirías? ¿Cómo nos contarías a nosotros que está a nivel internacional este marco fiscal? Bueno, a ver, yo creo que hay hoy día un movimiento a nivel mundial en el tema fiscal que ha sido un parteaguas. Lo que se llama el Plan BEPS, promovido por la OCDE, en los últimos años, no es algo reciente, es algo que tiene ya más de 10 años que se ha venido desarrollando en diferentes etapas. Todo lo que derivó de ese plan BEPS, que fue una iniciativa de los fiscos de los gobiernos de los países que le pidieron a la OCDE que hiciera una radiografía del sistema fiscal a nivel internacional y después de esa radiografía que diera algunas recomendaciones que básicamente se traducen en 15 acciones concretas. De esas 15 acciones, los fiscos de cada uno de los países han venido implementando medidas en sus leyes locales y eso lo que ha generado es un cambio a nivel internacional de manera completa. Hay un giro de 360 grados en lo que era el ámbito fiscal internacional antes de BEPS y lo que hoy tenemos después de BEPS. ¿Cómo veo el sistema fiscal internacional actualmente? Es un sistema completamente interrelacionado. O sea, ya no existen los países opacos o por ahí quedan muy pocos países opacos que no comparten información, que no están abiertos al intercambio de información internacional en materia fiscal. Entonces, hoy por hoy la regla del juego es transparencia. Hoy, si tú haces una empresa, un fideicomiso, un trust, lo que sea, en algún lugar del mundo lo tienes que reportar. Se lo reportas a los fiscos locales comparten esa información con sus pares de otros países. Entonces, una de las cosas que hoy tenemos es transparencia absoluta. Lo otro que hoy tenemos es una competencia en materia de atracción de inversiones que no está 100% basada en otorgar estímulos fiscales. ¿A qué me refiero? En el pasado los países competían por atraer inversiones y un área en la que les permitía ser atractivos era dando incentivos que incluso llegaban a empresas que no pagaban impuestos, aun cuando tenían grandes cantidades de utilidades que reportar en ese país.
Creo que hoy las reglas que existen a nivel internacional llevan a que los países sean un poco más equitativos en esa materia y entonces hoy ya no tenemos grandes paraísos fiscales que te ofrezcan de manera legal incentivos para que puedas ahí establecer empresas, generar ingresos de otros países que los alojas en esa jurisdicción y que tienes un beneficio fiscal importante. Ya son tasas más competitivas a nivel internacional, reglas un poco más duras, por ejemplo la Comunidad Europea ha establecido reglas mucho más duras para algunos países que, aún siendo de primer mundo, otorgaban ese tipo de estímulos. Países como Irlanda, como Luxemburgo, que hubo casos muy sonados de empresas multinacionales que ponían ahí todo su centro de investigación y desarrollo o alojaban ahí todas sus marcas comerciales, generaban ingresos de las ventas de productos de todo el mundo y esos ingresos que generaban en esa empresa, que muchas veces era una caja vacía que lo único que tenía eran las marcas, pues eran cantidades brutales de dinero y no pagaban impuestos. Eso ya al día de hoy está mucho más regulado, mucho más vigilado. ¿Cómo interviene México en ese contexto? Pues México ha sido de los países que ha implementado más reglas derivadas de las recomendaciones de BEPS. Hoy tenemos una serie de medidas en nuestra ley mexicana que fueron precisamente extraídas de las recomendaciones de la OCDE, que lo que hacen es que las empresas, los contribuyentes mexicanos, pues tengan muchísimo más visibilidad de sus inversiones fuera de México, y que hoy tengas que declarar en México utilidades que a lo mejor antes podías diferir o quizás nunca declarar, ¿no? Entonces, la realidad es que México está muy en sintonía con todas esas reglas nuevas que existen después de BEPS, y es uno de los países que, digamos, es más transparente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. No dejo de reconocer que por otro lado existe una gran economía informal en nuestro país, pero eso es un problema más doméstico, eso es una cuestión más hacia el interior de nuestro país, pero digamos lo que es la economía formal, las empresas, prácticamente son empresas que están perfectamente identificadas, reguladas, con un marco jurídico de transparencia total, donde tienes que reportar prácticamente todo. Parece que leíste mi guión porque justo mi siguiente pregunta era evidentemente cómo está México, la fotografía de México y cuáles son las ventajas y desventajas que ahorita eso sí a lo mejor podríamos responder de México contra el resto del mundo. Y platicabas o decías ahorita esto de la economía informal, ¿qué tanta carga le genera eso a las empresas que sí cumplen el hecho de tener una economía informal tan grande en México? Ya hablando específicamente del país. Pues mira, se habla de muchas estadísticas, pero una de ellas dice que la economía informal es casi del tamaño de la economía formal. O sea, el 50% de las empresas que generan riqueza en el país son las que contribuyen por el 100% del gasto público. El otro 50%, que es economía informal, que equivale, si es verdad esa estadística, a una generación de riqueza similar, pues no está contribuyendo con el gasto público. Entonces imaginémonos si todo ese 50% de nuestra economía se formaliza y empieza a pagar impuestos, pues la recaudación de nuestro país se duplicaría, ¿no? Entonces realmente sí es un tema preocupante y sí es un tema que debería estar más en el foco de las autoridades fiscales. Desafortunadamente, lo que hemos visto, y no recientemente, sino ya de décadas atrás, es que normalmente las autoridades fiscales se enfocan más a los contribuyentes que sí están en la economía formal, es decir, aquellos a los cuales tienen acceso en sus bases de datos. Claro. Es mucho más fácil ir a fiscalizar a alguien que tengo aquí sus declaraciones, a ir a buscar a quienes no están registrados en el padrón de contribuyentes para ver qué tipo de ingresos tienen y cómo les voy a cobrar impuestos. Eso definitivamente representa un esfuerzo mucho mayor. Entonces, siempre la carga de fiscalización recae en los mismos contribuyentes que sí están cumpliendo o que sí están registrados, y todo ese 50% de economía informal pues no está realmente siendo sujeto a esa fiscalización. Entonces sí es un tema complicado y evidentemente que genera mucha molestia ante los contribuyentes que sí están cumpliendo, ¿no? Claro. Y al final de cuentas eso también se traduce en molestia, a lo mejor ya me estoy metiendo en cuestiones políticas, pero al final de cuentas nosotros como ciudadanos no vemos los resultados que debería tener el gobierno en cuanto a obra, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a inversión pública, porque evidentemente no hay tanto recurso como debería. Sin lugar a dudas. Oye, y ya más o menos para ir terminando,
¿tú qué les sugerirías o qué tanto, primero, qué tanto provecho y qué tanto cumplen las empresas mexicanas con el marco fiscal? Ya más o menos ahorita nos decías, el 50% pues sí cumple y cumple bien, pero de esas que están cumpliendo y que cumplen, digamos, ¿no? Con las reglas 1, 2 y 3, Uh-huh. ¿qué tanto les está faltando aprovechar o sacarle ventaja al marco fiscal? Bueno, a ver, aquellas empresas que sí tienen un gobierno corporativo, que sí tienen reglas de reportes, etcétera, y que uno de los rubros que tienen que administrar de manera correcta es la parte impositiva, pues normalmente sí están preocupadas por estar cumpliendo con el marco regulatorio. Ese tipo de empresas, por ejemplo, tienen un auditor, alguien que les está certificando sus estados financieros, alguien que les está ayudando a cumplir sus obligaciones fiscales. Ese tipo de empresas, de una u otra manera, están cumpliendo de manera correcta. Hay otro tipo de empresas que a lo mejor sí están registradas, pero que no están sujetas a tanto escrutinio, no tienen esas reglas de gobierno y a lo mejor tienen un nivel de agresividad fiscal mucho mayor, incluso que pueden estar tomando algunas cuestiones ahí fiscales agresivas o que no les correspondería tomar. Uh-huh. Digamos, podemos tener de las dos. Ahora, nosotros nos enfocamos a las primeras. Nosotros normalmente trabajamos con las primeras empresas que quieren hacer las cosas de manera bien, de manera correcta, dentro del marco legal. Dentro de ese marco legal, pues hay alternativas de opción. Es decir, la empresa que va a llevar a cabo una operación, pues tiene la posibilidad de estudiar el marco jurídico y dentro de ese marco jurídico ver cuáles son las alternativas que tiene y cuál le conviene más desde el punto de vista financiero, operativo, pero también fiscal. Entonces, siempre hay oportunidades que la propia normatividad fiscal te permite para poder obtener algún beneficio adicional, no solamente en la parte financiera, operativa, sino también en la parte fiscal. Entonces, yo te diría, ¿quiénes lo están aprovechando? Pues quienes tienen esa infraestructura, quienes tienen asesores atrás que les permiten de una u otra manera pues, hacer ese análisis de alternativas y tomar la mejor opción, ¿no? Lo que llamamos la economía de opción, es decir, elegir la alternativa que te represente el mejor beneficio. Claro. Oye, y ahorita, así como lo platicabas, a lo mejor, no sé si erróneamente, estaba sacando de ese cuadro de empresas a las pymes, ¿no? Pequeñas y medianas uh-huh. empresas, que a lo mejor no tienen esa estructura de auditores, de un cuerpo sí. a lo mejor de contadores que les puedan ayudar a llevar ese marco de opción y poder tomar decisiones. Uh-huh. ¿Qué podría hacer una pequeña, mediana empresa, algún emprendedor, para poder atender, como dices, a esas opciones que te puedan llevar a operar mejor tu... Fíjate que algo que es muy importante que los emprendedores tengan en su mindset, en su ADN como emprendedores, es que la parte impositiva es un área más que tienen que administrar. Es decir, es un área adicional dentro de su negocio que tienen que tener conciencia de que hay que cumplir y que hay que hacer las cosas de manera correcta. Muchas veces el emprendedor se preocupa más por el negocio, por la parte operativa, por los clientes, por la plataforma, por los productos, etcétera, y descuida mucho la parte administrativa y dentro de la parte administrativa va lo fiscal. Y al rato, a la vuelta de 2-3 años, les bota un problemón fiscal que el tamaño ya es de tal magnitud que a lo mejor le come gran parte del esfuerzo que hizo como emprendedor. Entonces, lo que es importante y el mensaje para los emprendedores es no descuidar la parte fiscal. A lo mejor tu negocio apenas va iniciando, tiene operaciones muy sencillas, no requieres una infraestructura fiscal sofisticada, no importa, ten ahí a tu contador, ten a tu asesor que te vaya llevando de la mano en el cumplimiento de las obligaciones. Cuando tu negocio llegue a otro nivel, vas a tener operaciones más sofisticadas y vas a requerir asesoría más sofisticada. Tienes que dar ese brinco. No te quedes en el primer escalón, en la parte administrativa y tu negocio operativo va acá y tú te quedaste en el back office de este tamaño. Tienes que crecer junto con el negocio y tienes que ir metiéndole sofisticación en tu parte administrativa. Muchas veces le sucede a los empresarios, sobre todo emprendedores jóvenes, que crecen en su negocio, son exitosos, pero su parte administrativa la dejaron pequeña. Y al rato esto representa un lastre para poder seguir creciendo en tu negocio, ¿no? Siguen dependiendo de un contador que mes con mes o año con año le dice esto es lo que pagas y ya está, ¿no? Sí, y no ven la parte administrativa, fiscal, regulatoria como una parte estratégica, porque también ahí hay oportunidades interesantes de beneficios. Claro. A veces tú llegas a un resultado operativo en tu negocio
Y cuando ves la parte fiscal, pues la parte fiscal te come tu resultado operativo y resulta que estuviste trabajando para generar una pérdida, lo cual no hace sentido. Sí, claro. Entonces, sí es importante ver ese rubro de los estados financieros también como una parte estratégica. Muy bien, ¿y para eso hay que acercarse con quién? Para eso hay que acercarse con los especialistas. Oye, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar a lo mejor más consejos? ¿O dónde nos puedes atender? Evidentemente, pues aquí va el gol, pero digo, al final de cuentas no pasa nada. Pero al final de cuentas hay muchas empresas allá afuera que estaban buscando esto que les acabas de decir, y ¿dónde pueden acercarse a buscarlo? Bueno, como te decía, mi práctica profesional es actualmente en Deloitte, soy socio de la práctica de impuestos, entonces pueden acercarse a Deloitte. Nosotros estamos aquí en la oficina de Guadalajara, pero tenemos más de 20 oficinas a nivel nacional, y representación en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, si la empresa está pensando, por ejemplo, en expandirse a otros mercados, pues perfectamente podemos nosotros acompañarlos y ser sus socios de crecimiento en ese proceso de expansión. O si estamos hablando de un tema, una necesidad en el ámbito nacional, pues en cualquiera de las oficinas, nosotros particularmente estamos aquí en Guadalajara. Claro, y ahora viene mi gol, ¿no? Porque ciertamente, a ver, y esto no lo hemos hecho prácticamente en ninguno de nuestros capítulos anteriores, promover nuestras maestrías, pero ciertamente también muchas veces como empresario, como emprendedor, eres un gran vendedor y llevas muy bien la parte de mercadotecnia de tu negocio y las ventas y tal, y a veces hacer una maestría, una especialidad, algo que te genere un conocimiento en la parte de impuestos, en la parte de Contraloría, te puede ayudar a apuntalar mejor tu negocio. Claro. Y eso no implica que te vas a dedicar a ello, ¿no? Simplemente ampliar un poquito el espectro de conocimiento para mejorar la administración de la empresa. Carlos, muchísimas gracias por tu plática, por tus comentarios, por tus consejos. ¿Algo más que quieras agregar? No, solo darte las gracias por este espacio y con mucho gusto, cuando sea necesario, volvemos a platicar de algunos otros temas. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan a través de